Turing Machine on Arduino. Lo anterior fue un comercial que quisimos hacer de forma creativa para suplir el requerimiento que era vender el producto. Primero que todo, vemos la tabla de contenido, ¿sí? Que posee una introducción, unos objetivos, un planteamiento del problema, una solución, los componentes, la programación, la demostración y las conclusiones. Una breve historia de tanto de la máquina de Turing como Alan Turing, que fue el que la creó, pues dice que Alan Turing puede ser considerado el padre de la inteligencia artificial. La pasión de Turing por las matemáticas le llevó a intentar demostrar que las mismas no son un arte misterioso, sino una ciencia exacta regida por las reglas lógicas. Para ello ideó una máquina capaz de realizar de manera totalmente mecánica los procesos que normalmente llevaría a cabo un matemático. Había una máquina para cada proceso, una máquina que sumaba, otra que multiplicaba, entre otras. Estas máquinas acabarían por recibir el nombre de máquinas de Turing. Si esta lista abarcaba todos los problemas matemáticos, entonces su tesis quedaría demostrada y con ella la teoría de la computabilidad. A continuación, los objetivos generales y específicos, que pues el objetivo general sería construir una máquina de Turing que permita implementar algoritmos matemáticos que ayuden a la solución de problemas lógicos a nivel de programación, como problemas de ordenamiento y aceptación de cadenas con lenguaje definido. Los objetivos específicos serían entender el funcionamiento de un Arduino, analizar la relación de todos los componentes de la máquina de Turing, comprender las bases de la tecnología desde un punto de vista electrónico y encriptar y desencriptar cadenas de texto mediante algoritmos. El planteamiento del problema supone a que la máquina de Turing con Arduino busca resolver problemas matemáticos con base en reglas lógicas, que puede adaptarse para simular el método de cualquier algoritmo de computación, de ahí su enorme potencial y valor. Su implementación permite evaluar su capacidad de desarrollar ejercicios de cadena en una fase preliminar y poder entender el funcionamiento algorítmico del programa, a través de indicadores que permitan su ejecución y resultado en código binario. Ahora, ¿cómo se puede solucionar un problema matemático de manera eficiente a partir de una máquina de Turing? Eso lo contará mi compañero Jorge Pérez, le cedo la palabra. Se propuso como solución la creación de un sistema electrónico basado en Arduino, la cual es una plataforma de creación electrónica de código abierto, la cual estaba también basada en hardware y software libre, flexible y fácil de utilizar para los creadores y desarrolladores. Esta plataforma permite crear diferentes tipos de microordenadores de una sola placa a los que la comunidad de creadores puede darles diferentes tipos de uso. Para este proyecto se implementaron todos los conocimientos aprendidos dentro del curso de electrónica impartido por la ingeniera Ingrid, para así darle una base fundamentada de que está hecho con hardware y componentes electrónicos físicos. También se implementaron todos los conocimientos adquiridos por parte del curso de teoría de la computación, el cual implementa 3 teorías que fueron fundamentales para que Alan Turing creara este revolucionario proyecto, con lo cual dio paso a esta gran era digital y a la computación como la conocemos hoy. Para este caso particular, como la máquina de Turing trabaja con algoritmos previamente declarados,
nosotros implementamos un algoritmo que encripta de manera sencilla una cadena de números binarios, lo cual explicaré más adelante. Pero como tal, ¿qué es una máquina de Turing y cómo funciona esta? Una máquina de Turing es un dispositivo que manipula símbolos sobre una tira de cinta, en este caso una cinta infinita, teóricamente, de acuerdo con una tabla de reglas, o sea, algoritmos. A pesar de su simplicidad, una máquina de Turing puede ser adaptada para simular la lógica de cualquier algoritmo existente de un computador. Y esto es particularmente útil en la explicación de las funciones de una CPU dentro de un computador. La máquina de Turing está compuesta por tres elementos primordiales: una cabeza lectora y una cinta infinita, una funcionalidad que sería las de leer, escribir, borrar y moverse, y los estados, los cuales sirven para definir qué instrucciones ejecutarán el cabezal y la cinta infinita y las funcionalidades que este va a hacer, o sea, los algoritmos que van a hacer dependiendo de las entradas recibidas. A continuación voy a explicar los componentes y más adelante explicaré con un ejercicio práctico cómo es que funciona una máquina de Turing. Para el desarrollo de este proyecto utilizamos componentes variados, los cuales fueron tres resistencias, un potenciómetro, una protoboard, utilizamos tres push buttons, un display, el Arduino como tal y cables macho macho. Ahora voy a explicar más que todo cómo funciona una máquina de Turing y cómo implementa este algoritmo como tal, que es el de encriptar una cadena de números binarios. Como tal, queremos pasar de esta cadena de 1, 0, 1, 0, 1, 1 a una cadena de 0, 1, 0, 1, 0, 0. O sea, intercambiar estos valores, los que son unos por 0 y los que son ceros por unos. Entonces, según la teoría de autómatas y la teoría de la máquina de Turing, necesitamos para esto una tabla que nos grafique en una parte los estados, en los cuales para realizar este algoritmo utilizamos tres estados. El estado 0, que es el estado inicial, donde pues este va a comenzar y a iniciar su procesamiento. El estado 1, que es un estado de transición. Acá pueden haber infinidades de estados de transición. Y el estado 2, que es el estado final, donde termina el procesamiento. Bueno, como tal, tenemos un estado 0. Y arriba tenemos diferentes entradas. Como ya he explicado, la máquina de Turing cuenta con una cinta y un cabezal, que en este caso lo vamos a llamar V. Entonces vamos a pintar este cabezal de color rojito. Listo. Y esta sería una cinta. En teoría debería ser infinita, pero bueno, matemáticamente debería ser infinita. Entonces tenemos esta cinta y vamos a leer qué es lo que tenemos en esta tabla. Tenemos la entrada de ceros, que pues los que vemos acá, la entrada que serían los números 1, y a qué se refiere con espacios. Como dije, la cinta es infinita, así que todo número o todo signo podría entrar en este más infinito y menos infinito, y entre ellos podría entrar un espacio. Solo vamos a validar esas tres entradas. Entonces, para este algoritmo comenzamos en el estado 0. El estado 0, si agarra un 0, se va a quedar en el mismo estado, no va a cambiar su funcionamiento. Va a imprimir un 1 y se va a mover a la parte derecha.
Si lee un uno, él se mantiene en el estado cero, imprime un cero y se mueve a la derecha. Si encuentra un espacio, cambiamos al estado uno. El estado uno tiene otro procesamiento diferente al estado cero. Imprimimos un espacio y nos movemos a la izquierda. Ahora, el estado uno, ¿qué vamos a hacer? Cuando lee un cero, lo que va a hacer es mantenerse en el estado uno, imprimir un cero y moverse a la izquierda. Cuando encuentra un uno, nos quedamos en el mismo estado, imprimimos un uno y nos movemos a la izquierda. Cuando el estado uno encuentra un espacio, él pasa al estado 2, que es el estado final, imprime un espacio y se mueve a la derecha. Ahora vamos a implementar este algoritmo para resolver pues gráficamente este procesamiento de esta cadena binaria. Bueno, como tal, el estado 1 comenzaría con el cabezal acá, en esta posición, encima del primer índice de la cadena de texto. Y validamos. Estado 1. Estado 0, perdón. ¿Lee un 0? No, lees un 1. Entonces, el estado 0 va a leer un 1 y va a realizar estas instrucciones. Entonces, ¿qué dice la teoría? Que acá lo que va a hacer es mantenerse en el estado 0, imprime un 0 y ahora el cabezal se va a mover a la derecha. ¿Ok? Entonces, recapitulemos. Encuentro un 1, encontramos un 1. Se mantiene en el estado 0, o sea, no cambia su funcionalidad. Imprime un 0, acá lo ponemos. Vamos a colocar toda esta línea centrada. Y ahora movemos el cabezal a la derecha. Ahora el cabezal está encima de este 0. Ahora leo un 0, el estado 0. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Se mantiene en el estado 0. Imprimimos un 1 y movemos el cabezal a la derecha. Ahora se vuelve a leer un 1, imprimimos un 0 y movemos el cabezal a la derecha. Encontramos un 0, imprimimos un 1 y movemos el cabezal a la derecha. Encontramos un 1, imprimimos un 0 y movemos el cabezal a la derecha. Encontramos un 1, imprimimos otro 0 y ahora vamos a pasar a esta parte en la cual todo lo que no esté dentro de la cadena de texto van a ser espacios vacíos. Entonces, si él encuentra un espacio, él cambia al estado 1, imprime un espacio que en esta ocasión lo representaremos con un guión bajo y nos movemos el cabezal a la izquierda. Entonces movemos el cabezal a la izquierda y ahora estamos en el estado 1, ya pasamos del 0 al 1. Entonces volvemos a recapitular con las diferentes entradas que el estado 1 procesa. Entonces, pregunta el estado 1, ¿leo un 0? Sí, porque ya ahora lo que estamos leyendo ya no es la primera cadena, sino la segunda. Entonces, ¿leemos un 0? Sí. Entonces lo que vamos a hacer es imprimir el mismo 0 y nos movemos a la izquierda. Encontramos un 0, sí. Imprimimos un 0 y nos movemos a la izquierda. Encontramos un 1, imprimimos un 1 y nos movemos a la izquierda. Ahora, encontramos un 0, imprimimos un 0 y nos movemos a la izquierda. Encontramos un 1, imprimimos un 1 y nos movemos a la izquierda. Encontramos un 0, imprimimos un 0 y nos movemos a la izquierda.
e encontramos un espacio. Cuando encontramos un espacio, nos pasamos al estado 0, digo al estado final, que es el estado 2, imprimimos un espacio y ahora nos movemos a la derecha. Y así como es el estado final, ya deja de procesar y como pueden ver, como pueden visualizar, pues quedó la cadena de esta manera. Y como podemos analizar, los datos fueron intercambiados exitosamente. Y si se analiza más, el cabezal vuelve a estar en la posición inicial, en donde comenzó pues el procesamiento de la información. Ahora voy a explicar las partes fundamentales del código utilizado para implementar la programación de esta máquina de Turing. Ya que tenía muchas otras librerías y muchas otras líneas de código que funcionaban para cosas ya más técnicas como tal, de hardware. Entonces voy a explicar lo esencial. Entonces, en esta parte izquierda lo que hacemos es inicializar las variables. Entonces acá, como puede ver, el N1, el N2, el N3, el N4, el N5 y el N6 son los espacios que vamos a utilizar para declarar nuestra cadena de texto pues que queremos encriptar. Entonces declaramos estas variables con un valor que pues serían los dígitos de la cadena en código binario. Entonces le colocamos el 1, al N2 el 0, al N3 el 1, al N4 el 0, al N5 el 1 y al N6 el 1. En esta parte a la derecha lo que hacemos es imprimirlo en el display, pues imprimimos todas estas variables que contienen la cadena de texto en el display. Aquí, ¿qué es lo que hacemos? Aquí el LSD, que sería la librería que maneja el display, se posiciona con esta función en la posición 9,1, que sería la de las últimas posiciones dentro del display, porque eso tiene sus coordenadas dentro de su programación. Entonces, si la N6 es igual a 1, pues el imprime pues hace el cambio. Si es igual a 1, pues imprime el 0. Si no lo es, pues deja el 1. Ahora lo mismo pasa con el N5. Él se pasa a la posición 8, como pueden ver, acá está 9, acá pasa 8. Y pregunta que si la N5 es igual a 1. Si lo es, cambia a 0. Y el LCD print lo que hace, si no es igual a 1, pues deja el 1. Imprime el 1, pues. Y así hace con todas. Acá en la posición 7 pregunta si el N4 es igual a 1. Si lo es, pues imprime el 0, y si no lo es, el 1. Acá en la posición 6 pregunta por el N3. Si es igual a 1, él imprime el 0, y si no lo es, imprime el 1. Acá lo mismo, si es el 5, él pregunta por el N2, si es igual a 1. Si lo es, imprime el 0, y si no lo es, el 1. Y acá en la posición 4 pregunta por el N1, que si es igual a 1. Si lo es, imprime el 0, y si no, imprime el 1. Demostración. Bueno, y como tal, esta es la demostración del Arduino. Acá tenemos el Arduino como tal conectado a la máquina, y la máquina acá tiene el código como tal. Como podemos ver, en estas variables de N1 hasta N6 tenemos definidos pues nuestros datos. En este ejercicio como tal, lo que haremos es pasar de unos datos en código binario, o sea, ceros y unos, pasar esa información, encriptarla para que estos datos de 0 se pasen a 1 y los de 1 se pasen a 0. Entonces,
Acá se está ejecutando el código como tal y acá dice analizando. Va 4 ceros y 1 y como se puede ver, los ceros de arriba se pasan a unos abajos y como tal queda el resultado así. Y él sigue ejecutándose en un ciclo. Ahora, vamos a cambiar los datos que tenemos porque el código se ejecuta dinámicamente. Entonces, por ejemplo, cambiémosle este 1 acá y este acá también por 1. Y ahora lo que hacemos es compilamos, esperamos a que compile. Aquí nos avisa que ya compiló y lo pasamos a la máquina. Esperemos a que él pase y está subiendo y acá está analizando ahora. Esperamos a que cargue. Acá está tomando los datos y como se puede ver, los datos cambiaron y ahora todos los la cadena de arriba ahora se invirtió de unos a ceros y de ceros a unos. Y como tal, esa sería toda la presentación del proyecto de la máquina Turing, realizada por Jorge Omar Pérez y Pedro Alejandro Molina. Muchísimas gracias.